Hola, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí, en este nuevo video. Vamos a tocar el tema de cultiva un corazón humilde. Usted tal vez se preguntará cómo cultivar un corazón humilde. Cuando usted siembra un árbol, una planta, una flor, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que estar al pendiente de su crecimiento. Lo mismo pasa con nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él nace la vida. Entonces nosotros tenemos que guardarlo, que protegerlo de todo lo negativo, ¿verdad? No debemos de dejar que se nos peguen cosas negativas. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma gente va a tratar de ensuciar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros ya le entregamos nuestro corazón a Dios, entonces pues el enemigo se levanta y empieza a lanzar sus dardos de fuego, pero nosotros tenemos que cuidar ese corazón. No debemos de dejar que nada nos dañe, ¿no? Ni si nos insultan, si nos persiguen, si nos dicen, si nos ofenden, pues nosotros, como dice la palabra, pues tenemos que perdonar. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé un corazón humilde o que nos ayude a formar un corazón humilde? Pues por medio de la oración. La oración es bien importante. ¿Por qué? Porque por medio de la oración se pueden hacer cosas imposibles, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? En oración que nos dé un corazón humilde. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo de algo imposible, ¿no? Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 22 nos habla de la maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nos dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiréis por medio de la fe. Nosotros tenemos que tener fe para cuando le pedimos a Dios. Sabemos que Él escucha nuestras oraciones y sabemos que Él va a hacer Él va a hacer lo que le estamos pidiendo o nos va a dar lo que le estamos pidiendo, pero hay que tener esa paciencia para saber esperar cuando Él responda a nuestras oraciones. Entonces aquí esta historia pues nos habla que secó una higuera, ¿verdad? Pero el ejemplo que nos da es que podríamos hacer cosas imposibles, pero ¿cómo? Creyendo. Entonces, para que nosotros podamos cultivar un corazón humilde, pues tenemos que creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros llegamos a Cristo dañados, ¿no? Dañados del corazón, del alma. Nos hace falta perdonar. Muchos llegamos con raíz de amargura, falta de perdón, odio, ira, contiendas, maldiciones. Entonces el Señor va a ir tratando en nosotros siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El libro de Proverbios capítulo 11 versículo 2 nos dice esto. Proverbios 11:2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Dice: mas con los humildes está la sabiduría. Nosotros debemos de aprender a ser humildes, debemos de aprender a tener humildad, no ser soberbios. Nosotros no somos más que nadie, más bien nosotros no somos absolutamente nada, ¿no? Ahorita estamos, mañana no sabemos. La palabra del Señor nos dice que la vida es ciertamente como neblina, que está por un poco de tiempo y después se desvanece. Entonces nosotros debemos de caminar así, ¿no? Sabiendo que no somos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque gracias a Dios por la gracia y misericordia de Dios estamos vivos, estamos bien gracias a Él, y no solo nosotros, sino nuestros seres queridos. Por eso es importante que nosotros no debemos de ser soberbios, no debemos de obtener la sabiduría de Dios, pero ser humildes, ¿no? Siempre ser humildes. Como ejemplo, pues está nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el dueño de toda la tierra y su plenitud, cuando vino al mundo, Él nació en un pesebre. Él pudo haber nacido en el mejor hospital del mundo, pero Él nos dio un ejemplo de humildad naciendo en un pesebre.
cuando Él entra al templo montado sobre un burrito, sobre un pollino, dice la palabra. Entonces Él nos da ejemplos de humildad. Él siendo el dueño de todo, Él como oficio, Él era un carpintero, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de ser humildes. Nosotros no somos nada, nosotros ahora sí que el Señor nos pone en el lugar donde tenemos que estar, pero para servirle a Él. Entonces nosotros debemos de siempre conservar esa humildad y pedirle a Él, ¿no?, que nos ayude a conservar un corazón, a cultivar un corazón humilde. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice esto. Santiago 4, capítulo 6. Ahorita. Santiago 4, 6 nos dice así. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, como quien dice la palabra de Dios, Él rechaza a los soberbios, Él rechaza a los corazones soberbios, pero da gracia, da favor a los humildes. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que ser humildes. Si nosotros somos cristianos, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que se tiene que parecer a Cristo, tiene que caminar como Cristo anduvo. Y si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, era humilde, pues así nosotros también. Nosotros igual debemos de ser humildes, esforzarnos por ser humildes y quitar toda soberbia, todo orgullo que haya en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para dar un buen ejemplo, para dar un buen testimonio de Cristo y que la gente vea en nosotros el amor de Dios para con los perdidos. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por dar un buen testimonio y por medio de ese testimonio ganar a los perdidos, ganar almas para Cristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por ver este video. Estaremos subiendo más videos para que ustedes estudien y escuchen la palabra de Dios. Que Dios los guarde, los cuide y los proteja. Que Dios los bendiga a ustedes y a su hermosa familia en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.